Esa es la esencia misma de lo que se conoce como la regla de oro del estoicismo. Y aún así, pocos se atreven a creer en ella. Muchos piensan que vivir sin miedo es solo un sueño lejano, una utopía reservada para los sabios o los valientes, pero no para el hombre común. Sin embargo, lo que nos dicen los antiguos estoicos, aquellos filósofos del alma, es que vivir sin miedo no solo es posible, sino que es el camino hacia una vida verdaderamente plena. Imagina por un momento que pudieras despertar cada mañana con la absoluta certeza de que nada en el mundo tiene el poder de alterarte, ni los conflictos, ni las inseguridades, ni los fracasos. Imagina que no necesitas buscar la aprobación de los demás, ni temer el juicio, ni vivir bajo el peso de la ansiedad sobre lo que podría suceder. ¿Cómo cambiaría tu vida si tu existencia no estuviera marcada por el miedo al fracaso, al rechazo, al futuro incierto? A lo largo de la historia, han existido pocos sistemas filosóficos que se atrevieran a hablar de la libertad desde este lugar tan radical. El estoicismo, nacido en la antigua Grecia y desarrollado a través de los siglos por figuras como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio, no es solo una filosofía para momentos de calma. Es una filosofía hecha para sobrevivir las tempestades de la vida, para navegar por la tormenta con serenidad, sin dejar que las olas del miedo nos derrumben. El miedo, ese estado profundo y visceral que todos hemos experimentado, es uno de los enemigos más insidiosos de la humanidad. Nos paraliza, nos hace pequeños, nos limita. En su forma más pura, el miedo es la antítesis de la libertad. Nos ata, nos hace creer que hay algo más grande que nuestra voluntad, que hay fuerzas fuera de nosotros que dictan nuestro destino. Pero, ¿y si te dijera que el miedo, en realidad, no es más que una ilusión? Una ilusión creada por nuestra mente, que proyecta lo peor de lo que podría suceder, sin que en realidad tengamos control sobre los resultados. El miedo no existe fuera de nosotros. Es un constructo, una sombra creada por nuestros propios pensamientos. El primer paso para liberarse de esta sombra es aceptar que el control sobre el futuro está fuera de nuestro alcance. El futuro es incierto y, por mucho que nos preocupemos por él, nada cambiará su naturaleza impredecible. Los estoicos lo entendieron hace siglos. No se trata de controlar el futuro, sino de dominar nuestra respuesta a lo que nos sucede. Es aquí donde la regla de oro del estoicismo entra en juego. Esta regla, que se resume en la enseñanza de que debemos enfocarnos solo en lo que podemos controlar y dejar ir lo que está fuera de nuestro alcance, es la clave para desarmar el miedo. El miedo proviene, en gran parte, de nuestra tendencia a intentar controlar lo incontrolable, lo que los demás piensan, lo que sucederá mañana, las situaciones fuera de nuestra esfera de influencia. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cuántas veces al día te preocupas por algo que está completamente fuera de tu control? El clima, las opiniones ajenas, las decisiones de otras personas, los giros inesperados de la vida. Al hacerlo, estás entregando tu poder personal, tu serenidad, a algo que no puedes dominar. Y el resultado es claro: miedo. Por eso, la regla estoica te invita a tomar las riendas de lo que sí puedes controlar: tus pensamientos, tus acciones, tu respuesta emocional. No tienes poder sobre lo que otros piensan de ti, pero sí tienes poder sobre cómo eliges responder a sus juicios. No puedes controlar lo que sucederá mañana, pero sí puedes decidir cómo vivir este momento presente, cómo enfrentarte a los desafíos con valentía y claridad. El miedo comienza a desvanecerse cuando comprendes que nada externo tiene el poder de determinar tu paz interior. El estoico sabe
que la verdadera fortaleza no reside en los eventos que ocurren a su alrededor, sino en cómo se enfrenta a ellos. En lugar de temer a la incertidumbre, se abraza. En lugar de temer a las críticas, se las recibe como una oportunidad para crecer. En lugar de temer al dolor o al fracaso, se los ve como maestros que nos enseñan lecciones valiosas. Ahora bien, uno podría pensar, esto suena bien en teoría, pero en la práctica, ¿cómo lo aplico cuando el miedo me consume? La respuesta es simple, pero profunda. Empieza por la aceptación. Acepta que el miedo es natural, es humano. No lo niegues ni lo rechaces, pero tampoco te dejes dominar por él. Observa ese miedo sin juicio, como si fueras un espectador en tu propia vida, reconociendo su presencia sin dejar que te controle. Séneca, en sus cartas, hablaba de la importancia de entrenar la mente para que no se viera abrumada por los miedos irracionales. Él sugería que la mejor forma de hacerlo era enfrentando esos miedos directamente. Si temes a la pobreza, por ejemplo, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede suceder? ¿Realmente es tan malo como mi mente lo pinta? Enfrentar las sombras del miedo con la luz de la razón te permitirá ver que muchas de tus preocupaciones son más grandes en tu mente de lo que son en la realidad. Pero la aceptación no es pasividad. Es una forma de abrazar el desafío con una mente serena. Es la capacidad de actuar con valentía, a pesar de que el miedo esté presente. La verdadera libertad no viene de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de actuar a pesar de él. Imagina ahora que el miedo ya no tiene poder sobre ti. No es que lo hayas eliminado por completo, sino que has aprendido a convivir con él, a utilizarlo como un catalizador para tu crecimiento. ¿Qué podrías lograr si dejaras de temerle al fracaso? ¿Qué podrías crear si dejaras de temer al rechazo? La respuesta es simple. Podrías vivir plenamente. La vida está llena de momentos inciertos, de giros inesperados, pero también de oportunidades infinitas. Cuando dejas de ser esclavo del miedo, te abres a un mundo de posibilidades. La regla de oro estoica es tu llave para ese mundo. Si aprendes a vivir según ella, habrás descubierto un camino hacia una existencia más rica, más profunda, más auténtica. Porque al final, la única manera de vivir sin miedo es abrazando todo lo que la vida te ofrece, con sus sombras y sus luces, con sus pruebas y sus victorias. Solo así, viviendo con valentía y aceptación, podrás realmente experimentar la libertad que promete el estoicismo. El camino del estoico es profundo y desafiante, pero también es liberador. Es una ruta que invita a la reflexión constante, a la observación de uno mismo, a ese trabajo silencioso en la mente y el corazón que permite transformar la vida desde dentro. Vivir sin miedo no significa vivir sin desafíos, sino saber que la verdadera batalla se libra en el interior. En los momentos de incertidumbre, el estoico mantiene la calma, porque sabe que el miedo no es más que una reacción automática de la mente frente a lo desconocido. Imagínate por un instante enfrentando una situación que normalmente te llenaría de pavor. La posibilidad de un fracaso importante, un evento social en el que debes mostrarte vulnerable, o una conversación incómoda con alguien a quien temes decepcionar. En ese momento, el miedo se hace presente y como un viejo enemigo trata de nublar tu juicio, de paralizar tu cuerpo y tu mente. El truco, sin embargo, no es huir de él, sino simplemente darle la bienvenida. Los estoicos no ven el miedo como un enemigo a vencer, sino como un compañero de viaje. Si el miedo aparece es porque hay algo en juego, algo que nos importa profundamente. Es una señal de que nos estamos enfrentando a algo significativo, pero también es un recordatorio de que, al final,
Lo único que realmente controlamos es nuestra respuesta. Cuando Marco Aurelio, el emperador filósofo, enfrentaba las presiones de gobernar el Imperio Romano, encontraba consuelo en las enseñanzas de los estoicos. En sus meditaciones escribió: «El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino». Esta poderosa afirmación nos invita a ver el miedo y los obstáculos no como barreras insuperables, sino como parte del proceso de crecimiento. Si el miedo se cruza en tu camino, eso mismo te ofrece la oportunidad de avanzar, de profundizar en tu ser. El miedo entonces no debe ser ignorado ni minimizado. Debe ser comprendido y confrontado, no con fuerza ciega, sino con la claridad de la razón. El miedo en su esencia es una respuesta emocional que nos dice que algo está por cambiar. El estoico comprende que el cambio es inevitable y que la resistencia al cambio solo conduce al sufrimiento. La clave está en adaptarse a lo que viene, en soltar el control sobre lo que no podemos manejar y concentrarnos en nuestra capacidad para actuar, incluso cuando no hay certezas. Es fascinante cómo la sociedad moderna ha fomentado un entorno lleno de temores. Vivimos en un mundo que nos insta constantemente a temer algo: el fracaso, el rechazo, la soledad, la pobreza, la muerte. Cada día estamos rodeados de recordatorios de lo que podría salir mal. Y a pesar de todo esto, el miedo sigue siendo algo profundamente humano. Pero lo que los filósofos estoicos nos proponen es un giro radical. El miedo puede convertirse en nuestra brújula, guiándonos hacia lo que realmente importa, si elegimos enfrentarlo con valentía. El miedo se alimenta de la ignorancia, de lo desconocido. Cada vez que nos enfrentamos a algo que no comprendemos, nuestro cerebro entra en un estado de alerta, interpretando lo incierto como peligroso. Y sin embargo, al observar nuestras emociones con atención, descubrimos que el miedo rara vez está basado en la realidad del momento presente. En su mayoría, el miedo es una creación mental, una proyección hacia el futuro, una narrativa que nos contamos sobre lo que podría pasar. Si miramos con más detenimiento, nos damos cuenta de que el futuro no es más que una fantasía que aún no ha tomado forma. Séneca hablaba de la importancia de entrenar la mente para que no se dejara arrastrar por estas proyecciones. En sus escritos se refería al miedo como una enfermedad del alma, una distorsión de nuestra percepción de la realidad. Para liberarse de ella, propuso una práctica esencial: la visualización negativa. Imagina lo peor que podría suceder, pero no con el objetivo de reforzar el miedo, sino para entender que, incluso en el peor de los escenarios, la vida continúa. Si temes perder todo lo que tienes, imagina que ya lo has perdido. ¿Qué harías entonces? La respuesta a esa pregunta es liberadora. La vida sigue, y tú sigues teniendo el poder de decidir cómo enfrentarla. En la práctica estoica, lo esencial es cultivar una mente preparada para cualquier eventualidad. No se trata de vivir esperando lo peor, sino de entender que el futuro es incierto y, por lo tanto, nada en él está fuera de nuestro control. Si hoy pierdes tu empleo, tu casa o alguna relación, no se trata de negar el dolor o la tristeza, sino de reconocer que el dolor es temporal y que tu capacidad de adaptación es infinita. Los estoicos no buscan eliminar las emociones humanas, sino alinearlas con la razón, para que no nos dominen. Es importante entender que vivir sin miedo no es vivir sin emociones intensas. De hecho, un estoico puede experimentar tristeza, enojo, frustración o dolor. Pero la diferencia está en cómo esas emociones son gestionadas. Las emociones no controlan al estoico. El estoico las observa, las comprende
y luego decide qué hacer con ellas. No se trata de reprimir los sentimientos, sino de verlos como señales de lo que está sucediendo en nuestro interior y usarlos para crecer, no para destruirnos. En este sentido, vivir sin miedo es una forma de vivir en armonía con uno mismo y con el mundo que nos rodea. Es un acto de aceptación radical de nuestra propia vulnerabilidad, un reconocimiento de que no somos invulnerables ni infalibles. El miedo nace de la ilusión de que podemos controlar todo, de que debemos ser perfectos, de que debemos evitar el dolor a toda costa. Pero la verdad es que el dolor es parte de la vida, y es a través de él que encontramos nuestra verdadera fortaleza. La regla de oro estoica nos invita a abrazar la vida tal y como es, con todos sus altibajos. Nos dice que el verdadero poder reside en nuestra capacidad para decidir cómo reaccionamos ante cada desafío, no en evitar esos desafíos. Nos enseña que la libertad no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con valentía, incluso cuando el miedo está presente. Es más, el estoico entiende que la vida, en su totalidad, es una serie de desafíos y superaciones, y en cada uno de esos momentos tenemos la oportunidad de elegir cómo vamos a vivir, cómo vamos a enfrentar lo que nos sucede. El miedo puede ser una fuerza poderosa, pero el autocontrol, la razón y la acción basada en principios sólidos son aún más poderosos. Este es el llamado del estoicismo, a vivir no con la esperanza de que nunca habrá dificultades, sino con la certeza de que, independientemente de lo que la vida nos depare, siempre tendremos el poder de elegir nuestra respuesta. Y esa es la verdadera libertad. El ser humano, en su naturaleza más profunda, busca la certeza. Queremos tener el control total sobre nuestras vidas, pero la realidad es que el control es una ilusión. Ningún ser humano tiene el poder absoluto sobre los giros del destino, sobre los vientos impredecibles de la fortuna. Si hay algo que la vida nos enseña, es que el futuro es incierto, y los esfuerzos por controlar todo lo que nos rodea son fútiles. La vida no es un terreno estable sobre el cual construimos nuestra fortaleza. Es un océano turbulento, cuyas olas constantemente nos empujan y nos desafían. Pero el estoico, al contrario del hombre común, no intenta doblegar el mar. Él acepta la fluidez del agua, el vaivén constante, y en lugar de resistir, aprende a navegar. El miedo al desconocido, la inquietud ante lo que vendrá, es natural, pero el estoico sabe que la verdadera sabiduría radica en aceptar la naturaleza impredecible de la vida. ¿De qué sirve temer lo que aún no ha sucedido? ¿De qué sirve dejar que el temor al fracaso, al dolor, a la pérdida, gobierne nuestra vida? Los estoicos nos enseñan que vivir es tomar decisiones en el presente, no en el futuro. El miedo al futuro es el enemigo de la acción en el presente. Y es en el presente donde reside nuestro verdadero poder. Aceptar la incertidumbre del mañana, abrazar la impermanencia, es la puerta a la libertad. Un concepto fundamental que los antiguos estoicos comprendieron es que no podemos tener control sobre los eventos del mundo, pero sí sobre cómo respondemos a esos eventos. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes de la escuela estoica, afirmó con claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. El miedo es una opinión, una interpretación que le damos a lo que sucede a nuestro alrededor. Si algo ocurre y lo interpretamos como una amenaza, el miedo se activa. Pero si cambiamos nuestra interpretación, si vemos el obstáculo no como un enemigo, sino como una oportunidad de crecimiento, el miedo pierde su poder. Imagínate frente a un desafío importante, un proyecto que te llena de inseguridad,
una conversación crucial con alguien que temes desilusionar. La reacción instintiva de la mente es temer lo que podría salir mal, anticipar el fracaso, el rechazo, la humillación. Pero ¿y si eligieras cambiar la narrativa en tu mente? ¿Y si decidieras ver esa situación no como algo que debe evitarse, sino como un terreno fértil para el crecimiento? El estoico sabe que la vida se mide no por la ausencia de desafíos, sino por cómo nos enfrentamos a ellos. El miedo a menudo nace de la idea de que debemos evitar el sufrimiento a toda costa. Queremos una vida sin dolor, sin frustración, sin desilusiones. Pero la vida está compuesta de esos momentos de dificultad, que a menudo nos moldean y nos definen más que los momentos de paz. Es el dolor lo que nos enseña a ser más fuertes, más resilientes, más humanos. Y, paradójicamente, es el miedo a esos momentos difíciles lo que nos debilita, lo que nos hace más vulnerables. Si aprendes a ver el miedo no como algo que debe evitarse, sino como algo que puede ser superado, entonces comenzarás a deshacerte de su poder. El miedo, al igual que cualquier otra emoción, no es algo que debe ser rechazado, sino comprendido. En lugar de huir de él, los estoicos nos enseñan a enfrentarlo, a darle la bienvenida, a aprender de él. El miedo nos muestra nuestras inseguridades, nos señala aquello que aún no hemos resuelto dentro de nosotros mismos. Pero si lo vemos desde la perspectiva de la sabiduría, el miedo se convierte en un maestro, no en un verdugo. El filósofo estoico entiende que no podemos vivir una vida plena sin abrazar las inevitables dificultades que nos presenta el destino. La vida no es algo que se construye en un terreno firme y estable, sino sobre un suelo que se sacude constantemente. El miedo no es el enemigo, es una señal, un indicador de que estamos vivos, de que estamos enfrentando algo que nos importa. Cuando abandonamos la lucha constante contra el miedo, cuando dejamos de tratar de controlar lo incontrolable, nos liberamos. La libertad verdadera no es vivir sin temor, sino vivir con valentía a pesar del miedo. Es aquí donde la filosofía estoica nos ofrece una de sus lecciones más poderosas. La libertad se encuentra en la aceptación. Aceptar que no podemos controlar todo. Aceptar que el sufrimiento es una parte natural de la existencia. Aceptar que el futuro es incierto es lo que nos permite vivir sin miedo. En lugar de temer lo que no podemos cambiar, elegimos enfocarnos en lo que sí podemos hacer. ¿Cómo respondemos ante lo que sucede? No es la circunstancia externa lo que nos causa sufrimiento, sino nuestra resistencia a ella. Este principio es fundamental para entender cómo podemos vivir sin miedo. Si te encuentras temiendo lo que no puedes controlar, si te sientes abrumado por el peso de las expectativas ajenas o por la ansiedad sobre lo que vendrá, recuerda que el sufrimiento no proviene de los eventos, sino de nuestra mente y de las interpretaciones que hacemos sobre ellos. Así, el proceso de vivir sin miedo comienza con un cambio profundo en nuestra manera de pensar. En lugar de resistirnos al miedo, aprendemos a aceptarlo, a entenderlo, a mirarlo de frente. En lugar de luchar contra los desafíos, los abrazamos como oportunidades para poner a prueba nuestra fortaleza interior. No se trata de evitar el dolor, sino de encontrar nuestra paz en medio del dolor. Y es en este punto donde la sabiduría estoica se convierte en una verdadera guía para la vida. El estoico no busca una vida sin dificultades, sino una vida de resiliencia, de aceptación, de libertad interna. El miedo al final no tiene poder sobre él porque ha aprendido a ver el mundo con los ojos de un observador sereno, que sabe que, independientemente de lo que suceda, siempre tendrá el poder de elegir su respuesta. La regla de oro del estoicismo es clara.
Vivir sin miedo no significa vivir sin desafíos, sino aprender a actuar con sabiduría y valentía en presencia del miedo. Es una invitación a no ser esclavo de las circunstancias, sino a ser el dueño de nuestra mente y de nuestras acciones. Y así, cuando el miedo se presenta, en lugar de huir, damos un paso hacia él con el corazón tranquilo, con la mente clara, sabiendo que, al final, todo lo que realmente importa es cómo elegimos vivir este momento. El miedo, en su forma más pura, no es más que una señal de nuestra vulnerabilidad. Es un recordatorio de que somos seres finitos, de que el control sobre la vida es solo una ilusión. Y paradójicamente, esa es la clave para vivir sin miedo. Entender que no somos invulnerables, pero que nuestra fortaleza radica precisamente en nuestra capacidad para aceptar nuestra vulnerabilidad. El estoicismo no busca eliminar las emociones humanas, sino alinearlas con la razón, ponerlas al servicio de una vida plena. La vida está hecha de impermanencia, de momentos fugaces, y el miedo solo crece cuando nos aferramos a la idea de que podemos evitar lo inevitable. La muerte, el fracaso, el dolor, la traición, son solo manifestaciones de la naturaleza misma de la existencia. Y cuando nos enfrentamos a ellas con los ojos abiertos, sin temor, descubrimos que nuestra verdadera fortaleza no reside en la resistencia, sino en la aceptación. La vida misma es un acto de valentía. Cada día que despertamos es un nuevo desafío, una nueva oportunidad para abrazar lo incierto. Cada paso que damos es una decisión de vivir sin miedo, de enfrentarnos a la posibilidad de caer, pero sin dejar que eso nos impida avanzar. El miedo a lo que podría suceder es una prisión autoimpuesta, y la libertad llega cuando decidimos no ser cautivos de nuestros propios pensamientos, cuando entendemos que el único control que realmente poseemos es sobre nuestra respuesta al mundo. La libertad no es algo que se obtiene a través de la negación del miedo, sino a través de la integración de éste en nuestra vida. El miedo es una parte de nosotros, como lo es el amor, la tristeza o la alegría. No somos menos valientes por tener miedo. Somos valientes porque, a pesar del miedo, seguimos adelante. Es esta capacidad de avanzar, de actuar a pesar de las incertidumbres, la que marca la diferencia entre una vida dominada por el temor y una vida vivida en libertad. Piensa en un momento de tu vida cuando te sentiste más vulnerable, más expuesto al juicio de los demás o al fracaso. Tal vez te acercaste a alguien que temías decepcionar, o quizás tomaste una decisión que te ponía en riesgo, sin saber si el resultado sería positivo. Esa sensación de vulnerabilidad es humana, pero en realidad es lo que nos conecta con los demás. Porque si somos honestos, todos compartimos ese miedo, esa fragilidad. Lo que realmente importa no es lo que los demás piensan de nosotros, ni el resultado de nuestras decisiones, sino la forma en que elegimos actuar frente a lo que no podemos controlar. La verdadera victoria es la capacidad de mantener la paz interna sin importar el caos externo. El temor al juicio ajeno es una de las formas más comunes de miedo que experimentamos. Todos deseamos ser aceptados, ser valorados, ser amados. Y el miedo al rechazo puede paralizarnos, puede hacernos decir y hacer cosas que van en contra de nuestra verdadera naturaleza. Pero lo que los estoicos entienden es que el juicio de los demás no tiene poder sobre nuestra alma, a menos que nosotros se lo demos. Si centramos nuestra atención en la aprobación externa, nos alejamos de nuestra verdadera esencia, y el miedo al rechazo se convierte en una cadena que nos impide ser auténticos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: Si te molesta el hecho de que alguien haga algo,
considera que también tú lo haces o lo harías si fueras como él. Con esta reflexión, el emperador nos recuerda que todos estamos en el mismo barco de la humanidad. Todos luchamos con nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras fallas. El juicio ajeno no es más que un reflejo de las propias inseguridades de quienes nos critican. Al reconocer esto, podemos liberarnos de la necesidad de buscar aprobación. No se trata de dejar de preocuparnos por los demás, sino de recordar que nuestro valor no depende de sus opiniones. El miedo al fracaso también es otra de las trampas que nos impide vivir plenamente. ¿Cuántas veces nos hemos paralizado ante la posibilidad de equivocarnos, de cometer errores, de no cumplir con las expectativas que otros tienen de nosotros? Sin embargo, el fracaso es solo otro paso en el proceso de aprendizaje. Es imposible crecer sin enfrentar la posibilidad de caer, y son precisamente los fracasos los que nos enseñan las lecciones más valiosas. Un gran ejemplo de esto es la historia de Epicteto, quien, a pesar de haber sido esclavo, alcanzó una profunda sabiduría que ha perdurado a lo largo de los siglos. Su vida fue marcada por la adversidad, pero él nunca permitió que la suerte o las circunstancias definieran su felicidad. Como él mismo dijo, no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que determina tu felicidad. El fracaso no es el fin, sino el comienzo de una nueva oportunidad para aprender, crecer y mejorar. Es una lección que solo aquellos que se atreven a fallar pueden entender. Y al final, vivir sin miedo es vivir con una conciencia profunda de la impermanencia. Cada momento que vivimos es un instante que ya ha comenzado a desvanecerse. La muerte, aunque inevitable, no es algo de lo que temer. Al contrario, nos recuerda que cada momento tiene un valor incalculable. Vivir sin miedo es entender que la vida no es un recurso interminable y que por lo tanto cada segundo cuenta. En lugar de temer la muerte, el estoico la acepta como parte del ciclo natural de la existencia, y al hacerlo, descubre una nueva forma de vivir, una vida llena de gratitud por el presente, sin aferrarse al pasado y sin temer al futuro. El miedo se desvanece cuando nos damos cuenta de que lo único que tenemos seguro es el ahora. Vivir sin miedo no significa evitar la tristeza o el dolor, sino aceptarlos como parte integral de la experiencia humana. El dolor no es algo a lo que temer, sino algo a lo que rendirse con la certeza de que, aunque nos duela, nos transformará. Lo que nos define no es la ausencia de dolor, sino cómo elegimos vivir a pesar de él. La regla de oro del estoicismo, entonces, se convierte en una invitación a vivir con valentía, a abrazar la incertidumbre, a ser conscientes de nuestra vulnerabilidad y al mismo tiempo ser los dueños de nuestras respuestas. Este es el camino para vivir sin miedo, aceptar lo que no podemos controlar, abrazar lo incierto y actuar con integridad, sin dejar que nuestras emociones nos dominen. En lugar de temer el futuro, elegimos vivir plenamente el presente, y es en este presente, en cada momento vivido con valentía y serenidad, donde se encuentra la verdadera libertad. No la libertad de la ausencia de miedo, sino la libertad de actuar a pesar de él, sabiendo que, al final, el mayor enemigo no es el miedo mismo, sino nuestra resistencia a él. El poder de la mente estoica es la clave para liberar nuestra existencia del peso del miedo. Sin embargo, es importante entender que este poder no es algo que se consigue de la noche a la mañana. No es una habilidad innata, ni una cualidad que se pueda adquirir solo con desearla. Al contrario, es un camino arduo, un trabajo constante de autocomprensión, de entrenamiento mental, de cultivo de la resiliencia.
La práctica diaria de la filosofía estoica es la que permite que el miedo, en vez de ser un obstáculo, se convierta en un trampolín hacia una vida más rica y más significativa. El miedo, en su raíz más profunda, es una reacción emocional ante la incertidumbre. Nos sentimos inseguros porque no sabemos lo que va a pasar a continuación, y esa falta de control nos llena de ansiedad. Nos aterrorizan las posibles pérdidas, los futuros fracasos, las decepciones. Pero la verdad es que el miedo no tiene sustancia propia, más allá de la historia que nos contamos sobre lo que podría ocurrir. En vez de vivir bajo el dominio de esa historia, los estoicos nos enseñan a escribir nuestra propia narrativa. Una narrativa en la que somos los protagonistas que toman decisiones con serenidad y sabiduría. La clave para entender esta transformación está en la práctica de la atención plena sobre lo que ocurre dentro de nosotros mismos. Observa cómo el miedo se manifiesta, primero como una pequeña inquietud, luego como un nudo en el estómago, luego como un pensamiento repetitivo que nos persigue y nos arrastra hacia el futuro. El estoico no se deja arrastrar. En vez de identificarse con el miedo, lo observa como algo externo a sí mismo. Lo ve, lo reconoce y sin permitir que lo controle, sigue adelante con las acciones que considera correctas. Séneca, uno de los más grandes pensadores de la escuela estoica, escribió extensamente sobre cómo aprender a convivir con las dificultades, sabiendo que los desafíos no son más que una oportunidad para crecer. La vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Dijo, la tormenta siempre llegará, eso es seguro. Las dificultades son inevitables, pero lo que está en nuestras manos es cómo reaccionamos ante ellas. El miedo no desaparece mágicamente, pero puede ser transformado si decidimos enfrentarlo de frente. La mayoría de las personas temen el dolor porque creen que no podrán soportarlo, que los destrozará. El miedo al dolor físico, al sufrimiento emocional, a la pérdida, nos mantiene atrapados en un estado constante de ansiedad. Pero lo cierto es que el dolor es solo una experiencia más, una parte integral de la vida, y como todas las experiencias, también pasa. No podemos evitarlo, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlo. El dolor puede ser una lección de humildad, una enseñanza de que la vida es fugaz, que el momento presente es el único que realmente importa. El estoicismo nos invita a abrazar el dolor como parte de nuestra humanidad, no como un castigo. Lo que no me mata me hace más fuerte, decía Nietzsche, pero la filosofía estoica va aún más allá. Nos enseña que lo que no nos mata, nos enseña a vivir con mayor sabiduría, a enfrentarnos al mundo sin el lastre de la desesperación, con la comprensión de que nada es permanente, ni el dolor ni la alegría, ni el fracaso ni el éxito. Todo lo que ocurre es una parte de un proceso más grande, del cual nosotros solo somos una pequeña parte. Esto nos lleva a una de las enseñanzas más revolucionarias del estoicismo, la indiferencia a los eventos externos. No se trata de ser insensibles, sino de comprender que lo que sucede fuera de nosotros está fuera de nuestro control. Podemos decidir cómo respondemos, cómo interpretamos los hechos, pero no tenemos el poder de detener la lluvia, de cambiar el viento o de evitar las piedras en el camino. El miedo al dolor, al fracaso, a la muerte, es solo una resistencia a lo que es inevitable. El estoico entiende que todo eso forma parte del mismo ciclo y lo acepta con serenidad. Una de las prácticas más poderosas para eliminar el miedo es la visualización de la adversidad. Los grandes maestros estoicos, como Epicteto, sugerían un ejercicio llamado premeditatio malorum, o la premeditación de los males.
Este ejercicio consiste en visualizar los peores escenarios posibles, enfrentar mentalmente todas las dificultades y tragedias que podríamos enfrentar, no con la intención de aumentar el miedo, sino para prepararnos para ellos con una mente tranquila. Es como entrenar para la batalla, pero sin entrar en pánico. Al hacerlo, nos damos cuenta de que el miedo es, en gran parte, una construcción mental, un temor hacia lo que aún no ha sucedido. Al practicar este ejercicio de premeditación, nos enfrentamos a nuestras propias inseguridades y descubrimos que, aunque las dificultades puedan ser dolorosas, nunca son tan terribles como nuestra mente las imagina. Una vez que visualizamos los peores escenarios, nos damos cuenta de que podemos sobrevivir a ellos, podemos manejarlos, y cuando esa claridad se instala en nuestra mente, el miedo pierde gran parte de su poder. No es que estemos inmunizados al dolor, sino que comprendemos que no hay nada que no podamos superar. El miedo también proviene de la comparación constante con los demás. Vivimos en una sociedad que nos bombardea con imágenes de éxito, belleza, poder y riqueza. Nos comparamos con los demás y nos sentimos inferiores, más pequeños, más frágiles. Pero el estoico sabe que la comparación externa no tiene ningún valor real. El único juicio que importa es el que hacemos de nosotros mismos. El éxito no se mide por lo que otros tienen o hacen, sino por nuestra capacidad para mantener la virtud y la serenidad, independientemente de las circunstancias. Como dice Epicteto, no es el hombre que tiene poco, sino el hombre que desea más, el que es pobre. La avaricia, el deseo constante de más, de ser como los demás, de alcanzar un ideal inalcanzable, es lo que nos mantiene atrapados en un ciclo de insatisfacción y miedo. En cambio, el estoico nos enseña a ser ricos en virtud, a valorar lo que tenemos y a vivir según nuestras propias normas, no las de los demás. Para vivir sin miedo, debemos dejar de depender de la validación externa. Debemos aprender a confiar en nuestra propia sabiduría interna, en nuestra capacidad de ser fieles a nuestros principios y a nuestra verdad. No podemos controlar lo que otros piensan de nosotros, pero podemos controlar cómo respondemos a sus opiniones. Cuando dejamos de buscar la aprobación externa, el miedo al juicio desaparece. De hecho, el miedo a la muerte es otro de los grandes temores que atenaza a la humanidad. Nos obsesionamos con la idea de la muerte, con lo que nos espera después de ella, con el fin de nuestra existencia. Pero el estoico ve la muerte de una manera diferente. La muerte no es algo a temer, sino algo que simplemente es parte de la naturaleza. Así como nacemos, también morimos. La muerte no es un castigo ni un final aterrador. Es simplemente la conclusión inevitable de un ciclo natural. Vivir con la conciencia de la muerte no nos hace temerla más, sino que nos impulsa a vivir con mayor propósito, a no desperdiciar ni un solo momento, a vivir con integridad. Como dijo Séneca, la vida no es corta, somos nosotros los que la hacemos corta, perdiéndola en cosas inútiles. La muerte, al final, es solo un recordatorio de que cada día cuenta, de que el miedo solo surge cuando dejamos de vivir plenamente. Y en esa vida plena, sin miedo, encontramos nuestra verdadera libertad. Si este viaje hacia la serenidad y el control interno ha resonado contigo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad de pensadores que buscan vivir con sabiduría, libertad y sin miedo. Activa la campanita para no perderte ningún contenido que te ayude a dominar la mente y abrazar la vida tal como es. Nos vemos en el próximo video.